Hola amigos, seguidores de mi canal. Hoy les vamos a estar mostrando cómo hacer este retorcedor de planchuelas y cuadrado macizo de media. Muy sencillo, una máquina muy económica, muy sencilla, que puede doblar planchuelas desde media por un octavo hasta 1 pulgada por un octavo y cuadrado de 3 octavos y media, dependiendo de las molduras. Acá tiene moldura hecha para planchuela y para cuadrado de media. Es un diseño que vi por ahí, no es mío, para aquellos que dicen que ando copiando, jamás lo he dicho, solamente lo veo y trato de mejorarlo y explicarlo para que ustedes lo puedan construir. Así que ahora les muestro el paso a paso, espero les guste y van a ver qué sencilla y qué práctica que es esta máquina. Una vez que tenemos soldado el cañito acá en el borde del otro caño grueso, dejamos que esto gire ahí y vamos a tener que hacerle la ranura a esta tortita que cortamos, la ranura con la moladora para que calce la planchuela. Ahora cortamos el caño más grande de 50-50 que calza acá, la rodajita que corre acá. Vamos a hacer otro de estos, que vaya acá, entonces va a trabar ahí. Ahí, como vieron, ya tenemos los cuadrantes para retorcer planchuela, que no solamente de media, sino hasta 1 pulgada va a entrar, haciéndolo de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es, para retorcer cuadrado, lo que vamos a hacer es agujerear redondo para que pase el cuadrado y lo vamos a hacer el cuadrante con pedacitos del mismo cuadrado para no complicarnos tanto. Seguimos con eso y ya tenemos la máquina para dos. Después le hacemos la base y queda lista. Ahí, como les decía, un pedacito del mismo cuadrante, hicimos un agujero para que pase libre el cuadrado de media. Hacemos un cuadrante con los mismos pedacitos de cuadrado que cortamos, centramos ahí, probamos que quede libre, después le ponemos otro pedacito de costado hasta que apriete, que quede bien el cuadrante lo más centrado posible. Armamos ahí siempre que no interfiera el círculo del que gira y el otro puede interferir tranquilo. Armamos todo eso y ya tenemos para retorcer cuadrado. Ya tenemos los dos cuadrantes, que va a ir calzado al que gira. Le vamos a hacer 3 manijas reforzadas. El otro que va a ir soldado en la guía que va sobre el caño. Y vamos terminando ya para que quede para cuadrado también. Bien, ya tenemos los dos cuadrantes. La manija que gira.
Recuerden, para el cuadrado macizo hagan todo reforzado porque hace mucho más fuerza. Y ahora lo que vamos a hacer es una base para la maquinita, para que la puedan tener bien firme y intercambiar los moldes. Para firmar la máquina yo me corté 2 pedacitos de doble T que había. Este lo vamos a soldar acá, bien soldado. Y el de atrás lo vamos a hacer sacable con un tornillo. Le vamos a hacer un calcecito y un tornillo para que se pueda sacar y cambiar la moldura cuando tenga que doblar cuadrado. Ahí está, amigos, entonces el sistema que le hicimos para sacar y poder cambiar la moldura tranquilamente. Hicimos un agujero, una guía de luz, ponemos la tuerquita ahí, estamos ahí, le damos una llavecita, apretamos ahí y listo. Ahora vamos a armar todo, vamos a probar cómo anda con las dos del hierro y la planchuela y queda terminado el trabajito. Bueno, amigos, ya tenemos la máquina fijada acá. Vamos a probar con planchuelas de distinto diámetro. Empezamos con la de media, siempre por 1/8 porque hicimos para 1/8. Si quieren hacer para más tienen que media por 1/8. Tenemos 3/4 por 1/8. Le dan la vuelta que quieren. 3/4 por 1/8. Vamos a probar la de una. Vamos a darle un poquito más de largo. 1 por 1/8. Y 1 por 1/8. Ahí tenemos que enderezar un poquito, queda para adorno espectacular. Ahora vamos a cambiar y vamos a probar el cuadrado. Bueno, amigos, ya cambiamos la moldura, fijamos bien la máquina. Tenemos un cuadradito de media cortado. Vamos a probar. Hicimos un poquito de grasa acá. Pensamos bien. ¿Ya? Y bueno, ahí nos afirmamos. Ahí vamos. Otra vuelta más. Y otra vuelta más. Ahí tenemos cuadrado de media. Hacen ejercicio a la vez. Bastante derechito, hay que enderezar un poquito. Pero bueno. Ahí tienen la máquina. Ahora le damos un poco de color y queda terminada ya.